Esta es la edición de los sábados del noticiero de RPP Noticias, 7:21 de la mañana. Vamos a tratar el tema de la oportunidad que pueden ahora, o que tendrán, mejor dicho, las micro, pequeñas y medianas empresas, las llamadas MIPYMES, para acceder a un crédito más barato. ¿Será la solución? ¿Será el inicio de una nueva etapa de formalización de estas pequeñas empresas? Vamos a conversar aquí con un especialista, Rafael Montoya, consultor financiero, quien justamente nos va a hablar de esta llamada Ley Factoring. ¿Cómo está, señor Montoya? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. ¿Cómo está? Buen día. Bueno, si nos puede explicar de qué se trata, ¿cómo lo entendemos? Sí, el factoring es un mecanismo contractual a través del cual yo puedo traer dinero del futuro al presente, en palabras sencillas. ¡Caramba! ¿No? ¿Cómo así? Cuando uno vende un producto, ya sea un bien o un servicio, lo que emite es un comprobante de pago, una factura. Pero lo que sucede es que en la realidad tus clientes negocian la forma de pago y te dicen, mira, te voy a pagar a 30 días, 60 días, 90 días. Y entonces ese empresario tiene que esperar ese plazo para poder cobrar la factura. Hoy, a través de esta nueva modalidad del factoring, que ya existía, dicho sea de paso, lo que ha sucedido es que se ha robustecido nada más, se permite de que esa factura tenga un valor legal mayor, ¿ok? De tal forma que una vez que yo coloco mi bien o servicio, ya no debería esperar los 30, 60, 90 días, sino puedo salir al mercado y decir, mira, tal empresa me va a pagar, te negocio mi factura y yo de esa forma traigo dinero del futuro al presente para poder seguir reinvirtiendo en mi negocio. Es como si, a ver, si lo entiendo, ¿no? Es como si yo tuviera en esa factura, por ejemplo, he brindado un servicio por 100 soles y que va a ser cobrado en octubre. Yo puedo, esa factura, ese recibo que estoy emitiendo de 100 soles, ¿puedo agarrarlo como una herramienta, como si fuera dinero y pagar otra cosa? ¿Es algo así o ponerlo? No voy a poder pagar, pero sí voy a poder ir a la banca y decirle, mira, por ejemplo, vamos a poner un caso muy concreto. Yo soy un proveedor de un supermercado, ¿ok? Le coloco X bien, pero el supermercado me va a pagar en 60 días. Claro. Entonces coloco la mercadería y con esa factura ahora salgo a la banca y le digo, mira, tal supermercado que tú lo conoces, es muy bueno, me va a pagar, pero adelántame los fondos. ¿Y cómo manejamos el tema de las deudas incumplidas? Porque una empresa puede decir, mira, este proveedor dice que me va a pagar, pero ¿y si no me paga? Sí, ciertamente. O sea, si bien se ha robustecido el contrato de factoring, porque ahora uno ya puede negociar con mucho más fuerza, vamos a decirlo así, lo cierto es de que esa operación se va a evaluar. La banca va a evaluar tanto al fabricante o al prestador de servicios como al comprador o cliente. Entonces, si yo tengo un buen comprador, definitivamente voy bien. Pero si mi comprador no lo conoce nadie, esa operación no va a pasar. ¿No? Entonces, realmente, ¿a qué porcentaje de las micro, pequeñas y medianas empresas podría favorecer, al menos de inmediato, en un tiempo pequeño, esta ley factoring? Es una excelente pregunta. Yo he dado mi posición, respeto de las discrepancias que puedan tener contra mi persona, pero digo, si bien se ha ayudado en robustecer este contrato, definitivamente lo que hay que comenzar a flexibilizar es en el análisis de riesgo crediticio de la operación, porque, respondiendo a tu pregunta, yo creo que un porcentaje bajo todavía, porque si yo tengo una empresa pyme y le vendo a una empresa mediana o grande, esa operación es probable que sí pase. Pero si yo soy pyme y le vendo a pyme, esa operación no va a pasar. ¿Cuál sería el objetivo central de robustecer, como usted lo ha dicho, esta ley factoring? Se le ha dado un mayor valor legal, de tal forma de que hoy esa factura va a tener la calidad de un título distinto, ¿ok? Y que va a permitir su circulación. Se va a poder endosar, se va a poder vender, transferir, ¿no? Ahora, cuando hablamos de acercarse a una entidad bancaria con estas facturas, también incluye, por ejemplo, las cajas municipales. Sí. Bueno, la banca hoy en día puede desarrollar actividades de factoring, pero también hay empresas especializadas en el servicio financiero de factoring, ¿no? Claro. En todo caso, esta ley factoring no hace un llamado, si se quiere decir más claro, a las empresas financieras para que de alguna manera
Correcto, faciliten, ¿no? O le pongan más énfasis a este tipo de actividad. Sí, ciertamente. Pero toda la decisión finalmente quedará en la banca, en la claro, banca, ¿no? que va a hacer su análisis de riesgo crediticio como cualquier otra operación, ¿no? Podría quedar en una buena intención en todo caso. Sí, esa es la verdad. Sí, podría. Ahora, en el caso de esta ley, o rebustecer esta ley, ¿es un buen inicio o un buen camino también para tratar de formalizar a las micro, pequeñas y medianas No, empresas? de hecho, este tipo de normas no solo son un mecanismo de inclusión financiera, porque la gente va a comenzar a negociar esas facturas, pero también es un mecanismo de inclusión tributaria, porque se va a utilizar la factura electrónica, y la factura electrónica requiere de todas maneras ingresarla a través de las plataformas tributarias que ya existen, ¿no? Y de esa forma generas mucho más formalización y más control también, ¿no es cierto? Correcto, correcto. Se amplía más la base tributaria, ¿no? Ahora, usted que conoce mucho sobre el manejo de estas pequeñas empresas, siempre se habla, por ejemplo, del aumento del sueldo mínimo, que dice que, al contrario, va a desfavorecer la formalización, sobre todo de las empresas más pequeñas. ¿Cómo ve este tema? Bueno, de hecho, yo creo que el tema de remuneraciones es un tema que debería ser de mercado, ¿ok? Sin embargo, ¿cómo negar el impacto económico que pueda tener respecto de un incremento en la planilla? Porque hay que pagar costos laborales, beneficios y todo lo demás. O sea, sí que tiene un impacto, sí. Que eso pueda desalentar la formalidad, puede ser. Pero yo creo que el tema remunerativo debería ser solo de mercado, ¿no? O sea, no establecerse un monto mínimo. Es mi posición, ¿no? Ok, bueno. ¿A partir de cuándo el pequeño empresario que nos observa va a poder hacer uso de esta ley factoring? Bueno, la norma ya está vigente, ¿ok? SUNAT viene dictando unas listas de empresas que ya están comenzando a estar obligadas por norma a emitir la factura electrónica, pero vamos a ver cómo el mercado, cómo la banca procesa estas nuevas disposiciones para poder tener un servicio financiero atractivo, ¿no? ¿Se les ha dado plazo a la banca? No. Eso poco a poco lo irá evaluando y dando la propuesta financiera que deben tener, ¿no? ¿Y estará lista la banca para poder evaluar de una manera ágil? La banca está lista. Ágil? La banca está lista, pero lo que yo creo es, reitero, hay que flexibilizar los mecanismos de análisis de riesgo financiero, ¿no? Hay otros mecanismos como el examen psicométrico de créditos que se tiene que ir dando poco a poco y que ya se viene dando en otros países. Y una nueva medida adicional a la ley factoring para mejorar el estado financiero de las micro, pequeñas y medianas empresas. Reitero, yo creo que más que otra modalidad contractual, que pueden haber otras, flexibilizar el análisis de riesgo crediticio. Por ejemplo, el superintendente de Banca y Seguros hace unos días escribió un artículo en un diario de mayor circulación hablando sobre el examen psicométrico de créditos, que no es otra cosa que cuando la banca te evalúa, no solo tomar los factores económicos, sino también, factores psicológicos, factores de comportamiento de pago, el tema de principios, y que ya deben sumar para que ese mediano empresario, que a veces no tiene cómo acreditar que es un buen empresario, pueda acceder al financiamiento. Finalmente, caballero, ¿será posible en algún momento de que el crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas sea más barato que para las grandes empresas? Porque me parece de que hay cierta igualdad, ¿no? Sí. El tema del costo del financiamiento está directamente relacionado al riesgo, ¿no? En la medida de que ese riesgo comience a bajar, a medida que uno va comportándose adecuadamente en su forma de pago, esa tasa baja, ¿no? Eso Bien. es un proceso. Muchas gracias al señor Gracias Rafael a ustedes. Montoya, Muy amable. consultor financiero, hablándonos un poco de esta ley factoring.